Hoy vamos a hablar acerca de la violencia con Liliana Augusto, quien fue, entre otras cosas, directora de la Tecnicatura Universitaria en Adicciones. Así que empecemos. Te agradezco que estés aquí. Por favor, un gusto. Y antes de hablar de la violencia, sobre todo en la edad adolescente, quería que me cuentes un poco acerca de tu actividad en la Tecnicatura Universitaria en Adicciones, por favor. Bien, esta carrera era la única tecnicatura universitaria que había en el país y lamentablemente se cerró. ¿En qué universidad estaba? En la Universidad de Flores. La única en el país. Sí, que tenía esta tecnicatura universitaria. Ajá. Yo fui alumna, egresé de la universidad. Sí. Seguí como docente y después tuve la dirección de la carrera, la coordinación y dirección de la Muy carrera. bien. Pero bueno, una cuestión interna de la universidad decidieron cerrar la carrera. Así que bueno, estamos tratando de llevar esto y trabajar este tema porque me parece que es tan importante y muy actual, pero... O sea, si hoy alguien quiere estudiar en concreto, focalizarse así de un modo profesional en el tema de adicciones, no tiene dónde. Hay diplomaturas. Hay diplomaturas por ahí. Hay posgrados en adicciones, pero esto era como una carrera media. Perfecto, ¿no? claro. Pero sí hay diferentes tipos de capacitaciones. Bien, qué lástima que cerró. Realmente era muy importante y aparte entiendo que tenías un arreglo con el Cedronar, me contaste. Sí, ahí firmamos un convenio con Cedronar para hacer la carrera, pero bueno, hubo cambios de autoridades. Sí. La universidad quizás no era una carrera que le interesaba mucho. Convengamos que es una carrera que atraviesa a toda la sociedad, porque es un tema que atraviesa a toda la sociedad. Pero bueno, hay gente que no está dispuesta y hay gente que sí a trabajar, entonces no se le dio mucha difusión, nunca había mucho alumnado. Sí, pero aparte vos la tenías toda armada la carrera. Sí, la carrera está armada. Ya estaba armada, toda la... La carrera nació con la universidad. Mirá qué bien. La universidad tiene 25 años. Sí. Nació con la universidad y no son tantos los egresados de esta carrera. Somos muy pocos los técnicos en adicciones. Hubo tecnicaturas en otras universidades, pero a nivel terciario. Esto era a nivel universitario. Bueno, ojalá que se pueda realizar quizá en Dios otro... quiera. En otra institución, ¿no? Ojalá, Dios quiera. Ojalá, porque sé que ahora también tuviste un cambio en tu vida, te fuiste, sí, ¿no? Sí, estoy viviendo en otra provincia. Te fuiste a otra provincia. Así que llevamos todo para allá. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos al tema de hoy que nos ocupa y pensé en hablar con vos sobre este tema en relación a este evento que ha sido tan difundido, casi de un modo obsesivo, diría yo, en los medios de comunicación, que es el tema de los llamados rugbyers, que golpearon a un chico en la ciudad de Villa Gesell hasta la muerte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto pasa casi todos los días, al menos donde yo trabajaba, y vos sabés, no era algo que te sorprendiera, ¿no? Es decir, el tema de la violencia y dentro de lo que es la edad adolescente merece un estudio en particular, porque, y esta es la primera pregunta, cuando somos niños obviamente tenemos ciertas reacciones violentas y los de jóvenes también, ¿no? Pero en la adolescencia un poco parece que recrudece por alguna razón estas cosas negativas, impulsivas, quizá gregarias y también como impulsadas por la droga, el alcohol, ¿no? Entonces un poco... ¿Qué opinión te merece el tema este? Mira, con respecto al tema de la violencia en adolescentes, con el tema de los rugbyers, por ejemplo, no se trata de un deporte de cierta parte de la sociedad, se trata de la violencia en sí. Porque es más, este fin de semana hubo otro episodio con un chico en un boliche, no lo mataron, pero la misma escena, el chico tirado en el suelo y todos pateándolos. Los excesos tienen muchísimo que ver. A la salida de un boliche salen todos alcoholizados, quizás drogados también. Entonces todos los excesos tienen muchísimo que ver en el tema de violencia, ¿no? La pérdida de control. Y aparte porque estamos viviendo en una sociedad violenta. Los niños, yo te comentaba antes de empezar que según UNICEF,
que de cada 4 niños es abusado, educado violentamente. ¿No? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Esos niños después crecen con ese patrón de conducta, ¿no? En la escuela es un ejemplo muy común, que un compañerito le pega y los papás le dicen, bueno, vos también devolvésela, pegale. Sí. Esto pasa muy... Entonces, así se empieza, y no solamente con la violencia física, con la violencia verbal, la violencia psicológica, pero para mí la sociedad está violenta y hay ciertas cuestiones que se salen a la luz y se muestran en los medios de comunicación, pero en realidad estamos complicados en un montón de situaciones, no solamente en la adolescencia. Sí, bueno, pero vamos a tratar de ir por partes. La relación de la violencia con el alcohol y con las drogas, ¿no? Casi que es evidente, sin ser especialista, en que hay una relación directa con la violencia con el uso del alcohol, ¿no? Y de las drogas. ¿Por qué? Porque entiendo que algunas drogas tienen un efecto casi opuesto, te serenan, te ponen más buena onda, no sé, más paz y amor, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Pero cuando vas a bailar o van a pasar toda una noche, pueden mezclar, y en realidad la marihuana es como que tranquiliza, y lo que se necesita es estar activo y estar alerta. Entonces no se consume marihuana cuando uno va a bailar. Cocaína, éxtasis y un montón de otras cuestiones que hacen que cambie todo nuestro sistema nervioso. Entonces no somos dueños de nuestros actos. La cocaína, por ejemplo, te genera mucha irritabilidad. Entonces vos no te aguantás que alguien te choque y ya respondés violentamente. ¿Y el alcohol? Con el alcohol, mira, el alcohol acentúa la personalidad. Porque si yo, por ejemplo, soy una persona tranquila, consumo alcohol y por ahí me duermo o me tranquilizo o estoy, viste que no puedo caminar, y hay personas que realmente los violentan muchísimo más. Entonces, por eso hay tantas peleas, tantos líos después en los boliches cuando termina el baile, ¿no? Porque por esto, no están en sí mismos, están con mucho consumo, y a veces el consumo, es como te decía, aumenta la irritabilidad y, bueno, la violencia ya es común en este caso. Yo hacía memoria, preparando este programa, de mi adolescencia, ¿no? Porque creo que los adultos tenemos el defecto de olvidarnos de nuestra propia adolescencia. Entonces dejamos de entender, de empatizar, porque hemos perdido como esa memoria histórica individual. Ahora, yo recuerdo en mi adolescencia que hacíamos un montón de cosas, pero no usábamos tanto del alcohol ni de las drogas, mucho menos, ¿no? Y quizás sea la causa de que no recuerdo que haya habido tanta violencia en los boliches. Íbamos a bailar, todo eso, ¿no? Pero obviamente el exceso de violencia está relacionado con el consumo, no hay ninguna duda. Es que todo cambió. A ver, vos partimos de esta premisa. Vos ibas a bailar, te juntabas con tus amigos, ibas a bailar al boliche, 5 o 6 de la mañana se terminaba todo. Sí. ¿No? Cada cual a su casa, o desayunabas. Ahora no. Ahora sigue hasta el otro día a la noche. Muchos boliches arrancan el sábado a la noche y hasta el domingo a la noche no paran. Entonces el consumo es permanente. Los horarios son distintos. Uno entra al boliche a las 3 de la mañana. Previamente a eso ya consumieron alcohol. ¿Se entiende? Entonces sí. Cambió todo el sistema. Cambió el sistema. De diversión. Exacto, claro. Cambió el sistema. En nuestra época había drogas, había drogas, sí. Había consumo de alcohol también. No tan masivamente y no tan abiertamente. Claro. ¿No? Ahora es como que se naturaliza el consumo. Ahora es normal que los chicos vayan y se alcoholicen o que consuman drogas. Antes era como que estaba más tapado y no había tanto consumo. Sí había, pero no tan libremente. Bueno, entonces, como resumen de este primer bloque, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, como padres, como adultos, como sociedad, de que el consumo del alcohol y obviamente de las drogas está relacionado con con estas cosas que lamentamos, pero muchas veces, como alguien dijo, bendecimos las causas y maldecimos las consecuencias, ¿no? O sea, tenemos que prevenir la violencia mediante la prevención del consumo. Es que la prevención para mí es fundamental. La prevención es fundamental. Claro. Porque uno previene y se adelanta al problema. Lo que pasa es que no hay políticas preventivas. Claro.
Si en los boliches supuestamente no se les puede vender alcohol a los adolescentes, y sin embargo todos consumen alcohol, ¿no? Entonces, la prevención es fundamental. Que no hay, no hay. La segunda pregunta relacionada con el tema de la violencia es una pregunta que se hizo San Agustín hace muchos años, 1600 años, y quiero poner en un contexto, si me permitís te robo un minuto, en un contexto de sus confesiones. San Agustín escribió un libro llamado Las Confesiones, donde él describe toda su vida, y siendo el niño, él entra a robar junto con un grupo de amigos a un peral. Se roba peras, comete un delito, un pecado, roba. Y después él se pregunta, como era un hombre muy reflexivo, ¿no? Y él se pregunta, ¿por qué en grupo hacemos cosas que no hacemos solos? Que me parece una linda pregunta, ¿no? O sea, un chico es violento, sobre todo cuando está junto con otros chicos violentos. Es como que se potencia o que se pierde la personalidad. Si él dice, yo solo no hubiera robado las peras, pero como iba con un grupo de ladronzuelos, me pareció divertido. Aparte, si no robaba iba a quedar como el tonto, ¿no? Como, no sé, el distinto, iba a quedar fuera del grupo. Entiendo que en la adolescencia este sentido de grupo, que es bueno, puede ser también malo, ¿no? Es muy actual esta reflexión de San Agustín. él es muy actual. Es muy actual, porque digo, es como, a ver, comentame un poco, ¿no? Esta idea de que nos falta personalidad. Vos sabés que en la adolescencia, bueno, ya lo habíamos hablado. Sí, pero lo hablamos una vez. La adolescencia es la etapa de la vida en que uno tiene un cambio muy grande, tanto físico como mental, como psicológico, sí, ¿no? A veces, en esa etapa son muy importantes los amigos, los pares, ¿no? Para nosotros es lo más importante, los amigos, no los papás ni los hermanos, los amigos es lo más importante. Y muchas veces, para pertenecer a un grupo de amigos, se hacen ciertas cosas que por ahí el adolescente no lo hace. No lo haría solo, claro. Exacto. Por ejemplo, si todo el grupo consume marihuana, un ejemplo, el adolescente no consume, pero para pertenecer al grupo, para que no lo carguen, para ser parte de, para que lo incluyan, termina haciéndolo. Y repetir ciertas conductas. Vos sabés que siempre en cada grupo hay un líder negativo y un líder positivo. Sí, sí. Y muchas veces el negativo es el que más fuerza tiene. Entonces, para pertenecer al grupo, porque si no te excluyen, te hacen bullying y todas estas cuestiones, el adolescente que tiene una autoestima pues, quizás baja, poca confianza en sí mismo, hace ciertas cuestiones que hace el grupo para pertenecer. Claro, exactamente. ¿No? O sea, en este sentido la adolescencia es una edad, digamos, entre comillas, peligrosa, porque todavía como que el carácter personal no está formado, porque todavía tampoco hay un proyecto personal. Exacto. Que se forma, no sé, mediante una carrera universitaria, un noviazgo, un proyecto de familia, pero salís de la infancia, todavía no sos joven, y estás como a merced de las influencias positivas o negativas de tus amigos. Por eso a veces, ¿no?, digo que amigos entre comillas. Sí, compañeros o grupos de pares. Claro. Que a veces es tan importante el diálogo con los padres, tan importante. Y no el diálogo de imponer la situación o de enseñar desde la imposición. Claro. Es el diálogo desde el escuchar. Porque los chicos traen cosas increíbles y a veces nosotros podemos guiarlo sin imponer, ¿no? Porque cuando uno quiere, con los adolescentes sabemos que cuando queremos imponer no llegamos a ellos, todo lo contrario. Claro. Pero el diálogo es fundamental, esto de hablar del por qué y a vos qué te parece, es necesaria esta violencia, no está bueno hablar, no está bueno, no sé, escuchar al otro o a ver qué le pasa, no el tema de que sea toda la fuerza o que sea todo desde el insulto, pero lamentablemente muchos adultos van por ese camino. Sí, lo interesante es que esta idea del grupo, en realidad, es una idea que, en cierto sentido, debilita tu personalidad individual. Quiero decir que cuando uno se viste a la moda, por ejemplo, o consume por moda, o pega porque los demás pegan, en realidad está demostrando su debilidad, no su fuerza. Es una fuerza, para mí, que en el fondo oculta debilidad.
porque no lo haría si no estuviese en grupo. Claro, lo que pasa es que volvemos, la adolescencia es esto. La adolescencia es el crecimiento, el cambiar, el querer ver, y es muy raro que un adolescente sepa quizás decir, bueno, mira, yo no quiero consumir, no me importa, no lo voy a hacer, por más que no me incluyan en el grupo. ¿No? Puede ser que haya chicos que el grado de maduración es diferente en cada uno, ¿viste? Puede ser que esto pueda llegar a pasar. Pero para pertenecer se hacen ciertas cuestiones. Sí, obviamente el adolescente no es reflexivo, es más bien impulsivo. Claro. Y por eso muchas veces como que no medimos a esa edad las consecuencias. Yo estoy seguro que estos chicos que mataron a este pobre chico no tenían la intención de hacerlo. No, digamos, estarían aún hoy, para toda la vida, van a estar totalmente arrepentidos, totalmente sorprendidos de la consecuencia de su acto. Bueno, no midieron. Yo calculo que no midieron. No midieron. Es que en realidad esto de medir las consecuencias de un acto exige reflexión. Y la adolescencia no se caracteriza por esa capacidad reflexiva. No, pero también hay que ver, sí es una parte, y la otra parte yo creo que es mucho la educación, porque ni siquiera, vos decís, no midieron la consecuencia, no la midieron, pero ni siquiera pensaron en el acto, ¿no? En el momento de pegar, ¿no? Entonces yo creo que eso va, aparte de no ser reflexivo, tiene mucho que ver con parte de la educación. Claro. ¿No? De cómo fueron educados, qué se le permitió. Quizás vienen de familias, hay adolescentes que son totalmente violentos porque vienen de familias totalmente violentas. Sí, obviamente. ¿No? Hay muchos factores que influyen en esto. O familias quizás que no les importa, que no les dan el tiempo que le tienen que dar. Entonces el nene desde chico ya demuestra ciertas cuestiones en la escuela. Sí, o al contrario, algunos padres hasta estimulan la violencia en sus hijos, haciéndoles creer que es una forma de hombría. Claro, y de hacerse valer. De ser hombre. Exacto. Si vos sos hombre, tenés que... Tal cual. Y entonces, los padres son los que tienen que, en cierto sentido, ocupar esa parte reflexiva que los hijos aún no tienen en forma autónoma. Entonces, detenerse, reflexionar. Pero es un trabajo de todos los días, de muchos años. Es un trabajo de todos los días, y no te olvides que hubo un cambio, la cultura está cambiando con esto de la cultura patriarcal, viste que el padre era el que imponía, el que decía. Ahora todo está cambiando, el tema de familias. Ya la familia no es la familia tipo, mamá, papá y 2 hijos. Sí. Todo, entonces está cambiando culturalmente la sociedad, y todo esto lleva a un cambio hasta reacomodarse. Es una apreciación personal, ¿no? Entonces a veces uno no sabe si el padre viene de una cultura muy machista o si esto lo aprendió el nene de la calle con los amigos. Entonces yo creo que todavía nos tenemos que acomodar en esto, ¿no? Pero la violencia no se justifica bajo ningún punto de vista, bajo ninguna cultura, ni patriarcal, ni machista, ni feminista, ni nada por el estilo. No, obviamente, la violencia es una de esas cosas que hay que rechazar de plano. Exacto. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la cultura, el credo, digamos que es algo que tendríamos que nosotros asumir y asimilar como un primer principio. Tal cual. Es algo malo la violencia y no justificarlo de ninguna forma. Tal cual. ¿No? Es un tema de educación, pero es interesante, me parece, la reflexión de Agustín, porque en el fondo, yo una vez te comenté esta teoría del deseo mimético, que a mí siempre me está dando vuelta en la cabeza, es de que nosotros queremos las cosas que quieren los demás, ¿no? Que es un poco esto que traemos quizá en forma casi genética, y entonces si estamos en un grupo, o en un grupo dominado por una persona violenta, o un grupo con valores de violencia, entrar a ese grupo significa que va a ser muy difícil rechazarlo, ¿no? ¿Cómo haces en un grupo de personas que consumen alcohol no consumir? Bueno, mira, te voy a poner... Tenés que tomar la decisión, o estás en ese grupo y consumís o te vas. Mira, yo la vez pasada estuve mirando una película que me llamó muchísimo la atención, de los cárteles en México. Ajá, sí. Cómo las pandillas, para que un miembro entre, tiene que ser sumamente violento. Y tiene que como que cumplir etapas. Matar a una persona, violar, robar, tiene que cumplir como etapas y después recién puede entrar a la pandilla. Tremendo. Terrible. Si vos fijate el grado de violencia de los cárteles y todas estas cuestiones, las pandillas, es increíble. Sí.
Entonces, para pertenecer tenés que ser un asesino, pero sí. cumplir con ciertas etapas. Acerca de la violencia, hay un tema fundamental, que es esto de medir las consecuencias de nuestros actos. Que yo no encuentro la forma o la fórmula, digamos, o la metodología para incluirlo a nivel educativo, ¿no? Te doy un ejemplo. Conozco un chico que fue a un boliche con su novia, se peleó con otro chico porque el otro sugirió algo, no sé qué, le invitó a bailar, le pegó una trompada, el otro cayó con la cabeza afuera del boliche, ¿no? Fue acá en La Matanza y murió. Es decir, de una tontería sucedió, en el sentido de consecuencia, una tragedia, ¿no? Y esto no es algo que no suceda frecuentemente, como en el caso de los chicos, que obviamente no deseaban una tragedia, sino quizás eran, no sé, qué sé yo, divirtiendo, entre comillas, andás a ver qué, ¿no? Y la necesidad de detenerse a reflexionar. En una escuela de los Estados Unidos hay un semáforo, lo llaman semáforo emocional, que tiene un verde, un amarillo y un rojo. Y hay una materia que se llama educación emocional en esa escuela, porque en Estados Unidos hay mucha violencia, ¿no? Y entonces te enseñan a distinguir el estado de ánimo amarillo. Cuando estás en amarillo, entonces tenés que frenar, ¿no? Es el momento de frenar, porque después del amarillo viene el rojo, ¿no? Y entonces saber distinguir en los estados de ánimo de uno esto que se llama amarillo, que es una sensación ya de cierto descontrol. Distinguir las emociones. La educación emocional, que no tenemos en la Argentina. No. Distinguir, o sea, yo estoy alterado, o estoy fuera de sí, fuera de mí, o estoy manipulado, o estoy alcoholizado. Tengo que frenar, nada más, Sí, no hacer nada, porque lo que vaya a hacer va a ser malo. ¿No te parece que nos falta educación emocional? Totalmente. Y más en el ámbito educativo. No hay. No. Aprendemos los montes Urales, la altura o la profundidad del río Yangtze, pero educación emocional. Tal cual. No tenemos. No, yo creo que no hay. Quizás ahora es como que se está despertando a esto y hay ciertas escuelas que trabajan. Sí. Pero vos no, tenés esa experiencia. pero no directamente. Okay. No directamente, sí se trabaja con las emociones como el tranquilizar, el reflexionar, el pensar, pero no como materia, sino que cada docente individualmente puede trabajar esto. Si quiere. ¿No? Si quiere, exactamente. Claro, si pero quiere. ese es el problema, que un tema tan grave debería de algún modo instalarse en forma sistemática, habiendo ya mucha experiencia en otros países. Están estos trabajos tan conocidos de educación emocional, en fin, de Goleman, etcétera, y otros tantos. O sea, hay mucho material, mucha experiencia. Por ejemplo, del semáforo emocional me parece una genialidad. Perfecto. Está perfecto. Está buenísimo. Lo que pasa es que yo creo que acá en el tema de educación estamos muy complicados. ¿Por qué? Porque cambió todo, cambió muchísimo de las secundarias de hace 10 años atrás a las secundarias de ahora. Sí. Vos fíjate que hay como una falta de respeto y una falta de respeto a la autoridad, ¿no? Fíjate que antes los docentes, ejemplo, podían, un alumno se portaba mal y el docente podía castigarlo. Se llama, tenés una amonestación, 2, 3, 5, las que sea. Ahora el docente no puede hacer eso. Entonces, es como que yo creo que todavía no se encontró la vuelta como para que el respeto sea mutuo, tanto de alumnos como de docentes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es complicado, pero yo he visto en un montón de clases que hay docentes, yo cuando voy a dar los talleres, que te dicen, no, con estos chicos no se puede, con estos chicos no puedes hablar. Y yo ya entro medio como, ¿cómo hago? Y cuando empiezo a hablar, yo digo, sí, se puede hablar, hay que escucharlos. Y no hay que imponerles, y a veces he tenido escenas de violencia en la escuela, y hablando o poniéndome a la altura de ellos, o las cosas se solucionan, pero siempre mediando, siempre hablando, no imponiendo. Entonces cuando hay una imposición o cuando hay este tipo de cuestiones, los adolescentes reaccionan.
Cualquier chico puede reaccionar. Alguno que tenga un carácter fuerte reacciona ante una autoridad o a lo que sea, ¿no? Y otros que son más sumisos por ahí respetan, por ahí no están contentos, pero se callan. Yo creo que falta trabajar esto. ¿Y sabés qué falta trabajar también? El tiempo de aprendizaje de cada uno. Porque no todos aprenden en el mismo momento y en el mismo tiempo. Y eso tampoco se respeta. Entonces, y eso también es violencia. ¿Sabes por qué? Porque si un nene, por ejemplo, no pudo llegar al objetivo que la maestra quiso o el maestro quiso en ese día, ya como que en algún punto lo excluyen. En lugar de decir, bueno, no pudiste hoy, vas a poder mañana, no te das ningún problema, volvemos a intentarlo. Pero como que se sigue cronológicamente el aprendizaje según la currícula de la escuela y no tanto teniendo en cuenta el alumno. Sí, lo que decís es exacto, lo sufriste vos, lo sufrí yo y lo sufrió la gran mayoría de los que pasamos por la escuela, que no hay una consideración especial o particular al alumno. Somos números, nombres, apellidos, eso es verdad. Pero yo me refería más bien a lo contrario, a saber, a que no se le enseña el autoconocimiento. O sea, cuando yo estoy en un estado de ánimo determinado, de ira o de cierta alienación o de cierta descontrol, no sé, o de temor o de tristeza, debo reconocer esa emoción y empezar a trabajar con ella, a ver qué hago con ella, ¿no? Esta cosa que en la tradición cristiana se enseña mucho, que es la reflexión, la meditación, la confesión, el examen de conciencia, que eran como prácticas de nuestros abuelos, ¿no? Que pasó de moda, pero que eran buenas, en el sentido de que uno tenía que hacer un examen de conciencia. A ver, ¿qué hice con esta emoción? ¿Cómo me comporté? Eso me da la impresión que falta muchísimo hoy. Yo creo que sí. ¿Entendés? Yo creo que sí. Es como hablábamos, reconocer las emociones. ¿Y reconocer qué hago con esto? Esta ola emocional que me está rebasando, decir, bueno, por lo menos freno. Claro, ¿qué hago con lo que me está pasando? Claro, ¿qué hago? O puede ser que no tengo que hacer nada, quedarme quieto. Claro. Porque uno sabe que cuando está en cierto estado emocional, haga lo que haga, lo va a hacer mal, ¿no? Aunque intente el bien, si uno está alcoholizado, mejor dormir la siesta, digo yo. Tal cual. Calmarse, fijarse y después pensar, reflexionar y actuar. Sí, sería el ideal, o sea, que esto suceda, pero no tengo mucho registro de que eso se trabaje muchísimo en las escuelas, el tema de reconocer emociones. Sabes que yo tuve una experiencia muy linda en la parroquia con un grupo de jóvenes que hicimos cursos de inteligencia emocional. Y realmente era muy novedoso para ellos, que no es un tema, digamos, confesional, ni cristiano, ni católico, sino que es algo de la persona, distinguir que, bueno, hay algo que se llama emoción y que nos puede tirar para acá, para allá, ¿verdad? Pero que hoy está como ausente en la educación, bueno, y no sé si los padres también tienen mucha, sería importante. Sería ¿no? fundamental. Muchas veces nos pasa, nosotros hacemos reuniones en las escuelas y citamos a los papás y de un curso de 30 personas vienen 2 papás. Claro, no va nadie. 3 papás. Estamos hablando, triste, ¿no? Estamos hablando de consumos y quizás de sus hijos. O sea, de 30 personas. De 30 alumnos. De 30 alumnos van 2 padres. 2 padres. Es increíble. Pero me ha pasado acá, me ha pasado en Mendoza. En Mendoza hice en el CUC, en el Colegio Universitario Central. Sí. Y todo el secundario. Mira. 10 padres. Es increíble. Todo el secundario, 10 padres. A veces, está bien, horario. Era gratuito el curso. Sí. Es una charla de los talleres que yo doy. Yo trabajo con docentes, con alumnos y con padres. Claro. Pero a veces no sabes si es falta de interés, no sé si es falta de interés. Quizás horarios de trabajo, quizás no coinciden los tiempos, ¿viste? Pero en este tema es muy difícil que los papás se incluyan. Y más en los grados más grandes, en el secundario. Por ahí en la primaria estamos todos más pendientes de los chicos, pero en el secundario es diferente. Ahora, Lili, es importantísimo que los padres sepan estas cosas. Es más importante saber esto que saber cocinar. Porque vos podés pedir un delivery de una pizza, pero estas cosas no se solucionan con un delivery. Hay cosas que no se hablan, hay temas que no se tocan. No se tocan, sí. Que es mucho más fácil no tocar.
De drogas se está hablando ahora un poco, más o menos, pero a veces los padres consumen con los chicos. Entonces es medio complicado también. De bullying se habla muy poco. A veces los padres consumen con los hijos. Sí. Qué sé yo, de suicidio también, que tampoco se habla, de conductas autodestructivas no hablemos, ya está, se quiso matar, no digamos nada, que quede acá. Son todos temas tabú que cuesta mucho. Y cuesta mucho también reconocerse que uno es culpable de ciertas situaciones, como adulto y como padre. Sí, que uno mismo es violento. Cuesta muchísimo reconocerse, bueno, sí, la verdad que estuve mal, hice tal cosa, porque uno cree que tiene como un poder sobre el hijo, ¿no? Sí. Como que hace lo que uno dice. Y a veces no, los hijos son... Ahora, me sorprende que digas eso. No es una metáfora lo tuyo de que los padres consumen con los hijos. No, es real. Es real. Es real. Yo he tenido pacientes que los padres consumen marihuana con sus hijos. O que les hacen consumir alcohol estando ellos diciendo, estoy yo, lo voy a controlar. O yo compro el alcohol de mejor calidad para que no le haga mal. Sí. Entonces compran el más caro, como si hay alguna diferencia, ¿no? Y los chicos terminan tomando igual, muchas veces lo dicen, tuvo su primer borrachera, contentos, como, mirá vos, es hombre, tuvo su primer borrachera. Claro, es absurdo, claro. También tengamos en cuenta, como hablábamos hace un rato, que la cultura está cambiando muchísimo. Sí. La educación está cambiando. Entonces, hace 20 años atrás, vos sabés que era hombre quien se emborrachaba una vez, ¿no? Y era como un orgullo, mirá, se emborrachó. Mirá. O tuvo su primera relación sexual. Sí. Ahora es como todo, pero bueno, todavía nos quedan ciertos mandatos, los que somos más grandes, nos quedan ciertos mandatos que tenemos que ir desbloqueándolos. Hay algunas películas digamos, clásicas, ¿no? De culto que se llaman, que un poco ilustran esto de la violencia en la juventud. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si la viste, La Naranja Mecánica, o En el Abismo, otras películas donde muestran a los jóvenes de años 70 o 60 o 80, no sé, pero que no tienen nada en la cabeza, o sea, son nihilistas, que se llama, no tienen ningún ideal, ningún norte, ¿no? Y entonces, al no tener ningún ideal, ningún norte, son egoístas, egocéntricos, crueles, no respetan nada. Es decir, como una especie como de cultura de la nada, que los lleva a vivir a merced de sus impulsos egoístas, y no le importa nada de nadie. Es decir, y yo temo que, más allá del problema particular de la adolescencia, y te pregunto si existe o no una cultura que hoy favorece un poco ese tipo de conductas, ¿no? Si uno prende la televisión, por ejemplo, ve violencia por todos lados. Como solución de los conflictos, lo primero que saca un héroe es un arma, ¿verdad? Sí. Entonces hay también como un contexto cultural que favorece todo esto. Como que está aceptado en algún punto, como que se critica, pero se muestra todo el tiempo lo mismo. Se critica, pero por otro lado, al no tener un norte en la vida, porque uno dice, bueno, mi norte en la vida, por ejemplo, para el cristiano, Cristo es como un modelo, ¿no? Qué sé yo, para el budista será Buda, o para, claro. No sé, para otros será Mahoma, pero tiene un modelo de carácter religioso, o los héroes, digamos, ¿no? Bueno, un paradigma, digamos, ¿no? Sí. Que llaman un paradigma, cierto modelo a imitar, o si querés, a tu padre, ¿no? Un hombre trabajador, honesto, padre de familia, ciertos paradigmas que uno sigue en la vida y trata de imitarlos, pero el exceso de violencia o mismo la adicción me da la impresión de que está relacionado, quizá no, te pregunto, con una ausencia de un paradigma positivo. Sí, entonces la personalidad se disgrega. Con la ausencia de un propósito. Un propósito en la vida, claro, entiendo, ¿no? Con la ausencia de un propósito en la vida. Muchas veces pasa que uno, por problemas familiares, si hay muchos factores de riesgo que que intervienen en esto, pero puede pasar
que falta de propósito, no tiene un propósito en la vida, no sabe para qué, es lo mismo levantarse que no, es lo mismo salir con los amigos, patear, no sé, tachos que no. Entonces, esto pasa muchísimo, y más en la adolescencia. Por eso yo siempre insisto que al adolescente hay que escucharlo y hay que encaminarlo, ¿no? Porque pero también hay que exigirle, entiendo. Totalmente. Tiene que ir a la escuela, tiene que trabajar, Totalmente. tiene que producir. Porque si no se convierte en un tirano de los padres. No, yo a mis hijos les decía que yo tengo mi trabajo y ellos tenían el suyo. Ajá. Ellos tenían que cumplir con lo que tenían que hacer. Su trabajo. Su trabajo era ir a la escuela. Bien. Ellos iban a la escuela y tenían que cumplir. Y yo siempre fui en ese sentido, nunca me gustó premiar, por ejemplo, cuando ellos se sacaban una buena nota. Sí. Entonces, no, te voy a comprar tal cosa o te cambio el celular. La verdad es que no, porque es tu trabajo y vos vas a la escuela para aprender. Claro. A mí no me interesa que me traigas un 10, que me traigas un 9, yo quiero que vos aprendas. Claro. Entonces, incentivar lo que es la obligación Claro. es una mala negociación. ¿Se Sí, entiende? sí, porque obvio, si yo te sí. estoy incentivando a mi hijo, porque él tiene que ir a estudiar y es como que lo estoy coimeando, mirá, yo te doy esto si vos aprobás. Ya la enseñanza no está buena. Claro. Entonces, yo creo que ahí ya un punto de valor se quiebra. Claro. ¿Entendés? El tema de la negociación, porque si vos haces esto, yo te doy tal cosa. Sí, lo tiene que hacer, es su obligación. Su obligación, sí. Es su obligación, como mi obligación es ir a trabajar y mi obligación es, no sé, arreglar la casa o lo que sea, las obligaciones que tengamos cada uno. Sí. Y mis hijos de chiquitos me odiaban porque yo hice un convenio de convivencia. Bien. Entonces yo, Una constitución. En casa había un contrato de convivencia. Entonces, Bien. ¿cómo era? Cada uno tenía que hacer cierta cuestión. Firmado por los miembros de la familia, Sí. y en la heladera estaba puesto. Entonces, cuando a alguien le tocaba sacar la basura, no, yo no quiero. Acá estás comprometido, lo tenés que hacer. Y empezar a hacer cumplir ese tipo de cuestiones de chicos. Claro. Pero eso que parece un detalle es muy educativo. Es muy educativo. Porque yo veo muchas veces a los chicos que reciben todo y no dan nada. O sea, en la casa son mimados, quizá por cierto complejo de los padres o que creen que lo tienen que educar así, que no hay una exigencia de colaborar en la casa y por ejemplo, en mi zona, ¿no? en La Matanza, están en la esquina horas y horas, fumando, tomando cerveza, qué sé yo, digo, ¿qué hacen? ¿No? Puede ser. O sea, no hay como un propósito. No hay un propósito. ¿Entendés? En la vida. Es como que pasa el tiempo, y pasa el día, y pasan las semanas y los años, y no cambia nada, no estudian, no trabajan, y toda esa falta de propósito, a mi modo de ver, provoca como un vacío existencial que puede derivar en depresión, en agresión, en un montón en consumos. en consumos, en violencia. Para figurarlo de una manera como... es como que uno está vacunado contra ciertas cuestiones. Exactamente. Y uno está fuerte en ciertas cuestiones. Si uno no trabaja eso y no te vacunaste y no te cuidas, empiezan a entrar virus. Claro. Entonces los virus te van perjudicando en ciertas cuestiones. Y acá pasa esto. Pasa lo mismo. Es esto. Pero cuando uno tiene un propósito claro en la vida, entonces sabe que si esto me aparta de mi propósito, me acerca al propósito, ¿no? Pero si no tiene un propósito en la vida, todos los caminos te llevan, como decía Alicia en El País de la Maravilla, ¿no? Si no sabes dónde querés ir, cualquier camino te lleva. Entonces me parece a mí que este tipo de imagen del adolescente, que obviamente es una imagen de carácter, digamos, artística, cinematográfica, si querés, estereotipada, del nihilista, del hedonista, del que vive para el placer, en realidad un poco representa a una parte de nuestra juventud que no tiene propósito. Entonces o se deprime o cae en la adicción. Este famoso psiquiatra Víctor Frank hablaba del triángulo neurótico, decía depresión, adicción o agresión. Él decía que son como 3 manifestaciones de la falta de sentido: depresión, adicción y agresión, que es violencia. Es violencia, tal cual. Es interesante. Entonces me parece a mí como un remedio, si querés, ¿no? De parte de los padres, darles un propósito. Por ejemplo, a jugar a un deporte. Si sos un buen atleta, no vas a andar todas las noches en un boliche, porque el otro día no puedes levantarte. Exacto. ¿No? Incentivar a los que son buenos, porque a veces... Claro, y la energía bien aprovechada. A veces puede ser que no sean buenos en matemática.
Pero la vida no es matemática. No, ni mucho Entonces, menos. por ahí es bueno en otra situación incentivar en eso. En lo que sea. En lo que sea, en la carrera que sea. En el arte, en el lo deporte, que sea, exacto. en el comercio, en la industria. Lo que sea, pero incentivar en lo que es bueno. Claro. Y en lo que quieren, porque muchas veces uno como adulto decís, bueno, no vas a vivir del arte, ¿no? No vas a vivir de esto. Y en realidad, capaz que no vive de eso, pero hace lo que le gusta. Claro. Y después vive de otra cosa. Sí, obviamente. Hay chicos que les encanta bailar, tocar la guitarra, o hacer cosas constructivas, porque en el fondo hay cosas que construyen a la persona y hay cosas que la destruyen. Entonces hay muchas cosas constructivas y hay que buscar lo que a vos te gusta. Y aparte que prueben y acompañar a que prueben diferentes cosas. Ahora, el boliche para mí, yo ni aunque me paguen $1.000.000 entré a un boliche porque me parece una especie de... es horrible, ¿no? Para mí, bueno, pero yo soy de la prehistoria, pero el boliche no construye nada. ¿Qué construye el boliche? No, pero no bueno. No construye relaciones, porque tampoco están hablando como nosotros acá o tomando algo, sino que es todo ruido. Pero lo que pasa es que nosotros, espera, acá te pongo... Somos de la prehistoria, ¿no? No es que somos de la prehistoria, tenemos otro concepto de las cosas. No te olvides que nosotros tenemos una cabeza de 50 para arriba, en mi caso, entonces venimos como contaminados con diferentes situaciones. Bien. Los adolescentes lo ven de otra manera. Sí, obviamente. Es una forma de relacionarse. No es, hablar. Es una forma de relacionarse, Bien. estar todos juntos, bailar las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Sí. No hay que desacreditar. No, está bien, sí. ¿No? Pero pensamos distinto. Igual es con las redes sociales. Por ejemplo, uno que es grande, preferís el hablar, el ir a tomar un café, el charlar y no estar todo el tiempo en Instagram. Son diferentes formas de comunicación. Claro. Y a veces lo que nosotros queremos que ellos respondan a como nosotros pensamos. Claro, yo digo, bueno, vamos a un campamento, prendemos una fogata al lado del lago y conversamos. Una noche se la van a aguantar y por ahí le gusta una noche, pero no se lo hagas hacer más tiempo. Bien. Porque es otro contexto, es otra situación. Ajá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esto, tratar de ponernos en su lugar con nuestra cabeza de adulto. El tema es que, a ver, en definitiva, te interrumpo, para vos el boliche sigue siendo algo, en cierto sentido, que puede llegar a ser positivo. No dije eso. Yo lo que te digo es que es una forma de relacionarse diferente. Bien. ¿No? A nosotros, qué sé yo, te gusta ir a ver carreras de auto, no sé. Pero por ahí el punto de encuentro para los adolescentes o para los chicos es ir a bailar. No, obviamente, sí. Estar ahí tomando algo, que ahí se descontrole la situación y que haya otras cuestiones, es otra cosa. Es otra cosa. Bien. Voy a insistir un poquito más en el tema del boliche, sin querer ofender a nadie. Es un tema de gustos, en el fondo. El que quiere ir al boliche, el que quiere ir a una peña folclórica, el que quiere quedarse en su casa, es dueño de hacerlo, ¿no? Pero no creo que sea neutral el efecto de una fiesta electrónica donde durante 3, 4, 5 horas los chicos, bajo una música con unos decibeles infernales, están saltando al mismo ritmo, con una música realmente extremadamente repetitiva, poca o melódica. O sea, en el cerebro no está acostumbrado, no está hecho para eso. Me parece que es algo bastante artificial. No quiero relacionarlo con el tema de la violencia, creo que es algo distinto. Pero no por casualidad el contexto general de los actos de violencia es el llamado boliche, ¿no? O sea, no quiero discriminar ni desacreditar nada, pero entiendo que hay estudios serios de psicólogos y de universidades acerca de este tema, no sé. Sí, yo creo que, a ver, es una cuestión cultural esto. Sí tiene que ver el tema, para mí hay que dividirlo, porque si vos vas a un boliche que pasa cualquier tipo de música, o sea, no solamente música electrónica, los decibeles de sonido son totalmente diferentes. Bueno, claro, eso. Los decibeles de sonido son diferentes. En estos boliches con música electrónica hay muchos componentes. A ver. Ejemplo, las drogas. Porque si una persona sin consumir se banca 5 o 6 horas saltando, bailando, saltando, es muy difícil. No digo que no lo haga, pero es muy difícil. Entonces, se hace mientras se está bajo el consumo de las drogas de diseño, éxtasis, por ejemplo. Sí. Entonces vos los ves que los pibes están saltando con la botellita de agua.
¿no? Entonces, como tienen que hidratarse porque aumenta la temperatura corporal al consumir éxtasis, Sí, sí. los órganos funcionan mucho más acelerados, entonces tienen que estar hidratados permanentemente. Eso sí, vamos a lo que es electrónico. Sí, sí. Y te voy a decir otra cosa, en las fiestas electrónicas no hay violencia. Ah, mira. ¿Por qué? Claro. Porque el éxtasis y las drogas de diseño son las drogas de la empatía, la droga del amor. Las drogas del amor. Claro, Bien. entonces te genera empatía con el otro, no violencia. ¿Entendés? Te genera empatía. En una fiesta electrónica, si vos vas, no hay peleas. Es muy raro que haya peleas. Sí, sí, sí. Estas entiendo. masivas Sí, que sí, se han sí. hecho, ¿viste? Es muy raro que haya peleas. Claro. Porque esta droga es la droga de la empatía. Ahora, vas a cualquier otro boliche que se consumen otro tipo de sustancias, alcohol, cocaína y otros tipos de cosas, que ya el efecto es diferente. Entonces, qué interesante, no sabía eso. Sí, entonces sí, ahí genera más violencia. La persona que consume éxtasis no consume alcohol. Claro. Están con la botella de agua permanentemente. Sí. Se consume muchísimo. Es interesante, sí. Claro, sí. pero bueno, en otros tipos de boliches, sí. Ya hay otros tipos de consumo, cuando hay mucho consumo de alcohol, Sí. Bueno, sí, está aparejado el tema de violencia, el tema de abuso, de abuso sexual muchas veces. Ah, sí. Yo hace muchos años tenía en un colegio de La Matanza también. Sí. Fui a un 5º año a hablar del tema de consumo de sustancias. Y una chica contó que ella nunca había salido. Sí. Era la primera vez que salía con sus amigos de la escuela. Fue a bailar y se emborrachó. Se alcoholizó mal. Y no solamente eso, sino que terminó violada, que no sabe por cuántos chicos. Claro. En la primera salida, Entonces ella me decía, no solo que perdí el control, dice que tuve mucho miedo en principio al estar embarazada, y después me di cuenta que si estar embarazada no sería el problema. El problema es qué tipo de enfermedades puedo llegar a tener ahora. Sí. Estamos hablando de una chica de 17 años. Sí, no me sorprende para nada. Eso lo he visto muchas veces. Pero muchas veces. Si vos vas a la noche, por ejemplo, pasás por la puerta de los boliches, yo que vivía por Matanza, por Ramos Mejía, y ver las chicas tiradas en la calle y los chicos tirados en la calle. Sí. ¿Viste? Entonces, en diferentes contextos, los diferentes consumos. Si vos vas a un boliche así, no vas a ver este tipo de chicos tirados, alcoholizados o viste, fuera de control. No. Ahora, en estos que se consumen diferentes tipos de sustancias, sí. Sí, es muy interesante y muy triste, la verdad. Muy triste, sobre todo cuando lo veo a las chicas. La verdad que produce una enorme tristeza. Verlas alcoholizadas y también semidesnudas saliendo del boliche, donde obviamente el abuso sexual es como que se regalan en cierto sentido, voluntaria e involuntariamente, ¿no? De hecho, el embarazo prematuro tiene mucho que ver con esto. Alguien dijo, no sé si será verdad, que el caso, los chicos, la depresión los lleva a la agresión y a las chicas al embarazo prematuro. Como que el embarazo prematuro es una forma de no sentirse sola y andar a saber qué, ¿no? También hay un tema. Sí, vos sabés que me pasó algo puntual. Te voy a contar una conversación que tuve con mi hermano. Sí. Salimos de un banco y había una chica en el suelo con su hijito de 2 o 3 años, un bebé y embarazada. Entonces, automáticamente yo saqué dinero y le di. Sí. Y mi hermano me dice, ¿por qué le das? Y le digo, porque sí, ¿cómo le voy a dar? La ayudo. Y me dice, pero ¿no te das cuenta que ella tiene la misma posibilidad de trabajar que nosotros? Y le digo, ¿no te das cuenta que ella piensa de otra forma? ¿No te das cuenta que lo único que tiene son los hijos? Sí. Porque lo único de lo que tiene en su poder y es suyo, son los hijos. Sí. Y el hijo es el que la va a considerar a ella madre y le va a dar un sentido de vida. Exacto. Porque mediante el hijo ella encuentra un sentido para vivir. Encuentra un sentido de ¿no? vida. Porque los padres no la quieren, los vecinos no la quieren, no es nadie, no es nada. Entonces, por eso yo siempre digo, tenemos que alejarnos de nuestra forma encasillada de pensar y ver que hay tantas realidades en el mundo como personas. No, obviamente, pero tenemos que ocuparnos como sociedad de estos temas. Exacto.
Porque, Exacto. bueno, a ver, volviendo al tema del boliche Sí. y de la violencia, pero bueno, a ver, el tema de la sexualidad está relacionado con la violencia de nuestros antepasados, los animales, ¿no? A menos para... Digamos, uno ve que en una manada los machos se pelean por la hembra y el más fuerte se queda con las mujeres, ¿no? Hay algo así medio hasta primitivo en todo esto. La verdad que es un poco... y los chicos quizá son violentos para demostrar que son fuertes, pero en realidad es una manifestación de debilidad. De debilidad. Debilidad. Porque en general agarran como objeto de su violencia, o sea, a un chico débil. Yo la vez pasada estaba en carnaval, ¿no? Y había un montón de chicos tirando bombitas de agua, no sé, la espuma de carnaval. Había como 40 chicos en una pileta. Y había un gordito, medio así con fofo, ¿no? Pobrecito. Y lo agarraron a él de punto. No lo agarraron al musculoso. Claro, al más débil. Al más débil. Entonces digo, bueno, estos en realidad son violentos, se hacen los cancheros, pero agarran al débil para pegar, lo cual es una manifestación de debilidad. Sí, yo creo que la interesante violencia eso, es una manifestación de de debilidad. debilidad. Por eso en las artes marciales, por ejemplo, está prohibido pelear. La fuerza es para ser consciente de tu fuerza, no para usarla Para con usar, el débil. claro. Llega en el campo de las artes marciales, un entrenador llega a enterarse que un discípulo ejerció la violencia, lo echan. Sí, sabía Lo echan. eso, sí. Porque es una manifestación de infidelidad al espíritu del deporte. Claro. Sí. Y hay que decirlo, el violento en el fondo es débil, ¿no? Es débil. Es que la violencia en sí, así sea verbal, física, psicológica, es signo de debilidad. Una persona puede tener una conversación, podemos discutir porque no estamos de acuerdo en algún punto y entender que vos pensás distinto y no tengo por qué ofenderte, Claro. ni tengo por qué insultarte, ni tengo que... Claro. Pero uno tiene esto, viste, de la impotencia y Sí. te sale el insulto, te sale el yo te voy a enseñar o vos sos tal cosa, como que uno está siempre más arriba que el otro. Sí, es interesante, hay un montón de temas de psicología en todo esto, pero bueno, tratando de resumir este bloque, entonces vos decías que no todo boliche, aunque no toda fiesta, no toda droga te lleva a la violencia. No. Bueno, está bien, pero hay algunos que sí, otras que no. Exacto. Lo cual no quiere decir que ellas sean buenas y te sean mejores, ¿no? Y tiene mucho que ver cómo es la persona que la consume. Exactamente. Tiene mucho que ver cómo es la persona que la consume. Y después que la violencia física también está acompañada, y muy habitualmente, por la violencia sexual en los boliches, donde las chicas terminan siendo víctimas de esto. Las emborrachan y listo, y ya está, digamos. Terminan siendo violadas. Terminan siendo violadas. ¿No? Y eso de que las chicas tienen que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, y salir a... Está muy bien que salgan a bailar y que armen fiestas, es normal, pero hay que tener un propósito en la vida. Hay que tener un propósito en la vida y hay que tener límites en límites la vida. Y respetarse a uno mismo. Exacto. Porque si uno no se respeta, ¿quién te respeta? Es que aparte del cuerpo que tenemos lo vamos a tener toda la vida. Entonces, si no lo cuidamos, si no lo acompañamos con actos y qué sé yo, vamos a terminar mal. Eso es lo que yo siempre termino en los talleres diciendo esto. Diciendo que está bárbaro, que si te gusta el alcohol, consumí, pero sabe tu límite. Si sabes que 2 vasos de Fernet es tu límite, párate ahí. Empezá a quererte, a cuidarte y a conocerte. Pero es un poco lo que hablábamos, el hecho de conocer emociones, de conocer nuestro cuerpo, hasta cuándo son nuestros límites, hasta dónde llegamos. Y muchas veces esto no se sabe, no se trabaja. Bien, continuando el tema de la violencia, hay un fenómeno que siempre me llamó la atención, que es como no puede ser de otra manera, ¿no? Que es el sadismo, es decir, el sentir placer al provocar el sufrimiento de otro. Que digo, es algo muy propio, entiendo, del ser humano, porque los animales son violentos por necesidad, en el sentido que son cazadores, ¿no? O se defienden, digamos, de su depredador. Pero muchas veces uno observa que hay una sensación como de satisfacción
de placer, como una especie de venganza contra algo, que realmente es espantoso, ¿no? Entonces te lleva a pensar que hay como grados de violencia. Sí. Quizá el sadismo sea el último grado de la violencia. Quizá sea patológico también. Algo patológico. Pero que me parece a mí que no está tan alejado de la realidad, en el sentido que el pegarle al otro, de repente sucede que es algo placentero, algo que aparentemente te afirma en tu personalidad, te hace sentir bien. ¿Qué es eso, no? Y por otro lado, bueno, los grados de violencia, que entiendo que está empezando con la verbal, ¿no? La verbal, la física. ¿Cómo Exacto. es esto? Sí, tenés diferentes tipos de violencia. Sí. Bueno, la verbal, la física, la psicológica, que a veces está muy camuflada la violencia, ¿no? La psicológica. Sí. Por ejemplo. Y cuando por ejemplo, en un chico chiquito que quizás tenga algún problema al estudiar, al ya catalogarlo de que no servís, no podés, esto no lo vas a hacer, dejá que lo hago yo, sos un burro, no te voy a hacer estudiar porque voy a perder el tiempo. Y esas cosas van quedando. Esas cosas van quedando en la psiquis y va creciendo con estos impedimentos, con esto de decir, no, yo no puedo hacer esto, no, a mí no me va a salir, no. Porque ya, si te lo dice tu papá y tu mamá, o la persona que vos tengas a tu cuidado, que son lo más, ¿entendés? Entonces vos decís, es verdad, yo no voy a servir para este tipo de cosas. Es tipo de violencia muy camuflada. Bien. ¿No? Muy camuflada. Yo te voy a contar lo que me pasó a mí, personal. Yo terminé la primaria, rendí y tenía que rendir examen para entrar al secundario, y resulta que tenía que dar examen de ingreso y yo no sabía nada. Mi primaria era muy básica, no sabía. Entonces mi mamá me dice, no, vamos a ir a una maestra particular. Entonces me explicó, claro, yo la verdad que no daba pie con bola porque no sabía nada. Obvio que di mal el examen. Con el tiempo encuentro a esta mujer a la que me había enseñado y le comento que yo no había rendido, que estuve estudiando en otra escuela, tuve que ir a otra escuela. Y me dice, sí, yo que tu mamá te llevo a que estudies corte y confección, porque la verdad que vos para la escuela... Yo no me acuerdo en el momento qué sentí. Qué motivadora, ¿no? Yo no me acuerdo qué sentí en ese momento. Sí. Solo sé que lo guardé bajo 7 llaves. Mira, tremendo. Pero llegó el momento en mi vida que me dio revancha y la encuentro. ¿No? Y le digo, ¿usted se acuerda? ¿Cómo le va? No, la verdad que no me acuerdo de vos. Bueno, yo sí me acuerdo de usted, porque... Y bueno, tuve mi revancha. Sí. Le dije, menos mal que no le hice caso. Claro. Le digo, capaz que si le hacía caso era una diseñadora excelente. Sí. Le digo, pero pude estudiar, tuve 2 carreras universitarias. La mujer se quería morir. Fue inconsciente. No creo que lo haya hecho con toda la maldad. No. Pero ¿cómo podés encasillar a una persona desde esto? Una pavada que vos decís, no, estudia otra cosa. Sí. O cuando le dices a tu hijo, no, no sirve. Más vale que se dedique al fútbol porque para estudiar... Eso es una manera de violencia psicológica. Es tremendo lo que decís, porque esta mujer en realidad lo dijo quizá porque ese día se levantó con la pata izquierda o tenía un ataque de hígado, dijo la primera tontería que se le cruzó y puede haber tenido unas consecuencias en otra persona muy negativas, ¿no? Quizá vos porque tenés una personalidad fuerte y muy, digamos, definida, pero en otra persona la puede sentirse así subvalorado, despreciado, pero puede ser muy grave. Pero yo no sabía que a mí me había... Mirá lo que son las cosas, lo que es la mente. Yo no me acordaba, nunca me acordé de esta mujer, de lo que me había dicho. Sí me acordé cuando la vi. Mira. Entonces vos decís, ¿viste esos recuerdos? Me acordé cuando la vi y me acordé lo que dijo. Y cómo pudo haber, no me hizo mal, la verdad que lo guardé, pero cómo esto puede influenciar en lo que vos podés llegar a tu confianza, a tu autoestima. Sí. Yendo por los grados de la violencia, ¿no? Yo creo que para prevenir la violencia uno debería empezar a prevenir el primer grado, que es la violencia verbal, ¿no? Digamos, cuando uno está acostumbrado, como estamos acostumbrados al insulto, a las malas palabras, a la agresión verbal, es una muy mala señal. Y deberíamos tratar de evitarlo y dar el ejemplo, entiendo, ¿no? Es decir, fíjate vos que hoy, en nuestra infancia o adolescencia, uno prendía la televisión y no escuchaba nunca
una puteada. No se escuchaba. En cambio, hoy prender la televisión y escuchas de todo. De todo. Sí. Es como que no hay un dique moral o ciertas conductas de cortesía, ¿no? Lo que se llamaba la cortesía en otra época, el ser cortés. Hoy está desvalorado, un poco no se considera, no sé, son signos negativos. Inclusive, sin ir más lejos, en algo mucho más sencillo. Vos fíjate que el por favor, el gracias, el hola. ¿Cuánta gente, a ver, vamos a hacer este ejercicio, cuánta gente sube a un colectivo y saluda al chofer? No, ni idea, la verdad, no, una poca, sí. Sí. Ya es el saludo y vos decís, no cuesta nada. El saludar, el buenas tardes, o dejar pasar, para mí son cosas simples que hacen a un mundo. Sí, son conductas que hablan de algo. El permiso, vos pasás y vos entrás a un negocio, buenas tardes, y no te contestan. Sí, hoy se habla de que vivimos en una sociedad agresiva. Vivimos en una sociedad agresiva. Y bueno, todo eso tiene finalmente su efecto, tal cual, como sus picos de intensidad en estos casos de violencia en los boliches, qué sé yo, pero la agresividad es como un telón de fondo, como esto negro que está acá. Se vive, pero permanentemente en situaciones agresivas. Vas con el auto, vas manejando, vos venís bien y por ahí escuchás que alguien te putea decir, ¿qué hice? Sí. ¿Qué pasó? Eso, pero es normal, natural, el enojarse, el insultar, el bajar el vidrio, el cruzar el auto. Y a veces las personas que hacen eso van con hijos, van con chicos. Sí, hay que rescatar la cortesía, obviamente, lo que veníamos hablando de educación, volver a los modales corteses que son muy lindos y aparte son algo muy propio del argentino. Yo creo que nosotros somos un pueblo cortés, venimos de un pueblo cortés, nos educan a respetar a la mujer, a los ancianos, de sonreír a los niños, todo, digamos, no estamos lejos de eso, no tenemos que perderlo, me parece, ¿no? Uno lo pierde, después no lo rescata más. Y después, bueno, estos grados de violencia, será la violencia verbal, después interesante de la violencia psicológica, que yo no la tenía muy registrada, pero obviamente es peor que la verbal. Totalmente. ¿No? Esta manipulación que se hace de las personas, el abandono de las personas también es un acto de violencia, ¿no? Totalmente. La codependencia, ¿te acuerdas que una vez hablábamos de lo que era la codependencia? Y también una persona codependiente es una persona que genera cierta violencia psicológica. Sí. Que no me crees. Claro, mandame una foto, ¿no? De dónde yo estás. Sacrifiqué toda mi vida por vos y qué sé yo. Claro, tal cual. Tipo de victimismo también, ¿no? Bueno, vos hablabas del triángulo de Frank, bueno, sí. Y yo trabajo mucho con el triángulo de Karman, sí. Que es perseguidor, víctima y salvador. Exactamente. Y la misma persona puede pasar con una manipulación en los 3 estados. ¿Cómo era eso? Perseguidor, sí. Por ejemplo, a una persona que consume, una persona que es perseguidora, le controla, se fija, le revisa si tiene en los bolsillos, qué pasó, en qué gastó. Salvador es cuando rescata de la situación. Claro, no si te no preocupes, fuera por mí, claro. Sí, claro, no te preocupes. Y víctima es esto, si no fueses por mí, claro. ¿Qué sería de tu vida? O sea, qué interesante, ¿no? Pasar ese rol, sí. Y eso es forma de violencia también. Eso es violencia psicológica, eso es increíble cómo puede actuar en el otro. Después la violencia física, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en mi infancia me pegaban a mí, y merecidamente, ¿eh? Y yo no creo ser una persona violenta, ¿no? Por eso cuando dicen que los padres, vos me decís, y tenés razón, que no deben pegarle a los hijos, eso es violencia física. Pero en aquella época, no sé, no crecíamos neuróticos, ¿o sí? Es que era diferente. Soy un neurótico y no me doy cuenta. Es probable. Es que es diferente. Sí. Cambió todo. Vos fíjate que antes, entonces todos nuestros padres tendrían que estar denunciados por violencia doméstica. Sí, porque era lo habitual. Claro, la chancleta, vos te portabas mal, la chancleta, cinturón. Claro. Era habitual eso. Hoy no cenás, por ejemplo, ¿no? Te vas sin comer. Penitencias jodidas. Claro, ahora ya pasarías a ser un padre violento si lo llegas a hacer. Cambió, la sociedad cambiaron todo. Ahora esto es diferente, pero nosotros lo vivimos de otra forma. Con cierta naturalidad lo vivíamos. Era normal que te tiren un chancletazo, o que te corrieran y nada, era normal. Pero bueno, todo yo creo que cambió, todo fue evolucionando y ahora quizás no está tan bueno que esto pase. Y aparte, te voy a decir algo.
Cuando una persona por ahí vive, se cría, crece en un contexto de violencia, repite patrones. Claro. Muchas veces se repiten y otras veces nace la resiliencia. La resiliencia es hacer todo lo contrario a lo que vos viviste. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces pasa que dentro de una familia, de un contexto muy violento, un miembro de la familia no lo sea. Claro. O un miembro de la familia castigue eso. ¿Entendés lo que te digo? Sí, y hay sí, otros sí. que repiten conductas. Sí, 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 sí. Así pasa en consumos, así pasan en costumbres familiares, en un montón de situaciones. Bien, y después de la violencia física, que bueno, que obviamente también tiene grados, porque una cosa es un chirlo en la cola, un tirón de orejas, y otra cosa es un golpe con un puño cerrado, ¿no? Como también hay niveles, en esto hay grados, y todo depende también de la edad y del crimen que hiciste, ¿no? Yo cuando me pegaban, lo merecía, sinceramente, ¿no? Pero... Y después, bueno, llega este tipo de violencia que patológica, que sigue siendo para mí un misterio relacionado quizá con el subconsciente del hombre, que es esto de sentir placer cuando uno hace sufrir al otro, que es tremendo. Eso ya es patológico. El sentir el placer por ver sufrir es patológico. Claro. Eso ya pasamos a otro plano. Ahí ya hay un problema mucho más afianzado que lo que es una violencia común. Sí. Ahora, yo me pregunto, cuando uno nota en sí mismo, digo, ciertos gérmenes de violencia, ¿debe recurrir por ayuda? Quizás no te das ¿no? cuenta. Pero si te das cuenta de sí, repente, obvio, seguro. O alguien te dice, mira, vos sos una persona violenta, Seguro. alguien te puede llegar a decir, mira, vos sos una persona violenta. Entonces, ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, voy a ir, no sé, a un psicólogo. A ver qué pasa. A ver qué puedo pasa. hacer con esto? Porque esto hay tratamientos, hay formas de ayudarte, de serte consciente. En el fondo, yo digo, ¿no? La persona violenta no es violenta con todos, es violenta con el débil, con el que desprecia, porque uno podría justificarse, yo soy violento, claro, vos sos violento con tu mujer, pero no con tu jefe. Entonces no soy violento. Con el que le ganás. Vos despreciás y después sos violento. Claro. Porque es selectivo. El violento es un peluche con la gente que necesita, ¿no? Es decir, no es que uno sea siempre violento. Es importante eso, creo, ¿no? Porque no es una justificación, yo soy así. No, cuando dicen ya yo que no soy es una así, justificación. ¿no? Claro que no, desde ya que no. Uno tiene que cambiar, digo. Uno tiene que, sí, obvio, si sabes que tenés un problema, sabes que estás pasando una situación complicada, que te lleva a tener conductas complicadas, bueno, lo mismo que un consumo, lo mismo que, bueno, esto es la violencia, lo mismo que el abuso. A ver, si sos consciente de que algo no funciona, no está bien, bueno, sí, evidentemente precisas ayuda. Tiene que ser humilde y reconocer los propios defectos, es como el ABC de todo cambio, ¿no? Totalmente. Bien, Lili, quería agradecerte que hayas venido, porque ahora estás viviendo lejos y empezando nuevos proyectos, y me encantaría que alguna vez, y estoy seguro que va a ser así, pueda volverse a instalar esta tecnicatura universitaria en adicciones tan importante, ¿no? Y que vos trabajaste primero como estudiante, después como directora. Está todo armado. Está todo armado. Y es algo tan necesario hoy. Y en cada escuela debería haber cursos sobre adicciones. La verdad que no entiendo por qué no se pone. Es algo tan importante como el tema que estamos hablando ahora acá, tema de la educación emocional, de la violencia, etcétera. Son cosas que hacen a la felicidad de las personas. Fíjate, estos chicos, bueno, hay uno que murió y otros están presos, ¿no? Pero bueno, y es un ejemplo de tantos que quizá con una orientación en su momento hubieran cambiado de conducta, pienso, no sé. O por lo menos es probable. Yo sabés que creo que estaría bueno trabajar estos temas, pero que tengan continuidad en las escuelas. Claro, exactamente. No hacer un taller nada más, no sirve una eso. vez por año, que por ahí puede reflexionar, sí. pero tiene que haber continuidad. Esto tiene que tener un progreso. Sí, en todo. Claro, y trabajar estos temas que son difíciles. Si tiene un consenso, me parece a mí, a nivel educativo,
de que estos son temas que hay que tratar. Hay que tratar. Sí o sí. Tenemos que trabajar la persona, como vos decías, las emociones tanto como la matemática, porque, a ver, si nosotros no somos buenas personas, no tenemos principios, no tenemos valores, no tenemos propósito, nos va a costar mucho ser un profesional. Claro. Que quizás no hace falta ser un profesional, pero digo, afrontar la vida con diferentes probabilidades laborales. Claro, no, pero hoy lo que se valora es la persona, la integral, porque Exacto. una computadora es más rápida que un contador, ¿no? Y dentro de poco los robots nos van a ir reemplazando en un montón de cosas, pero en lo emocional, no. Entonces, esta riqueza emocional de las personas, el control sobre las emociones, también es es un activo a nivel profesional que uno tiene que... Yo quería terminar con un tema relacionado con la violencia, que es como la justificación de la violencia ideológica. Te lo digo porque cuando yo estaba en La Matanza, fui a hablar con gente del gobierno, qué sé yo, por temas de violencia. Y entonces había una persona del gobierno, en ese momento, que se ocupaba de la seguridad, no sé de qué departamento, qué sé yo, me dice, por ejemplo, hay una mujer tomando café, una señora, ¿no? Tomando café en la vereda. Y pasa un chico y le roba la cartera. Dice, ¿quién hace violencia? Me dice el tipo de seguridad. Y yo le digo, bueno, el chico. No, dice, la mujer, me dice. Porque el chico, pobrecito, tiene hambre y la mujer, con ese café y esas galletitas, le está haciendo un acto de violencia. Y entonces yo me quedé callado y dije, estamos en el horno. Claro. Porque si esta gente, que es la la encargada parte de la seguridad, piensa así, tiene como una idea invertida de las cosas. Pobre cambiados. anciana tomando un café con una media luna, le roban la media luna porque ella está ejerciendo violencia sobre las personas que no tienen una media luna. Es decir, estamos en un problema ideológico muchas veces. Hay como un origen, en nuestra época, en los años 70, muchos de mis compañeros o amigos y conocidos o familiares de familiares entraron, por ejemplo, en la guerrilla, en la subversión, porque ellos pensaban que era una forma, la violencia, de cambiar la estructura de la sociedad injusta, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y, no sé, hacían cosas tremendas, ¿no? Y la represión, lo mismo. Sí. Por el tema de la seguridad nacional se justificaba un montón de crímenes. Y hoy también parece que hay como una justificación del resentimiento, como que el criminal es siempre inocente porque está robando porque lo necesita. En cambio, la víctima algo debe tener de malo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Es otro tema, pero está relacionado con esto, como una raíz ideológica de la violencia. Yo creo que sí. Yo creo que según de qué contexto lo mirás puede ser violencia o no. Es más o menos lo que me estabas diciendo. A ver. Si, por ejemplo, yo no genero violencia si yo tengo un buen auto, por ejemplo, claro, y yo voy con mi auto, que por ahí me costó años de trabajo, sí, y tengo el auto y te gritan o te dicen, mirá el auto que tenés, mirá lo que sea, y te lo rompen. Claro. ¿No? Porque esto pasa. Yo creo que hay como una cuestión también, una violencia de, no me sale la palabra, de clases. Sí, esa famosa frase de la grieta, que es como que se está metiendo y que en el fondo está provocando cierta resentimiento, agresión, ¿no? Es así. Yo creo que la violencia de clases también es terrible, porque puede ser que uno vas ostentando tus cosas y qué sé yo, y el otro le genere cierto resentimiento. Mira, hace un tiempo yo estaba cenando... Sí, pero vos te lo ganaste trabajando, ¿no? Bueno, pero el otro no sabe que yo me lo... Esta mujer, digamos, recibe una pensión, se come una media luna y lamento que el otro no lo tenga, pero ¿qué culpa tiene esta viejita? No sé. Hace un tiempo yo estaba cenando en un restaurante en Mendoza. Estaba en la esquina de la cancha de Independiente de Rivadavia. Mirá. ¿No? Un restaurante, un lugar muy lindo, qué sé yo. Había partido ese día. Y estábamos cenando y yo tenía la cartera en la silla, afuera. En un momento vino un malón, yo atiné a sacar la cartera y a ponérmela acá. Iban por las mesas robando. Y la gente se quedaba así. Y había policías en los costados. Iban por las mesas robando.
¿viste? Iban como, a ver, ¿viste? Langostas que te agarran y qué sé yo. Sí, sí. Se llevaron no sé cuántas cosas en 2 minutos. Y había policías. Había, pero era malón, salían Claro, de la claro. cancha, la cantidad de gente, ¿viste? Y vos decís, vos venís tranquilo a comer acá con tu familia, un lugar familiar, y Sí, qué sé sí. yo, de pronto pasa esto. ¿Y qué pasa? No se le dice nada. ¿Por qué? Porque son un montón, porque hay gente de bajos recursos, porque son marginales, porque viví. La cuestión que ahí se genera, vos decís, bueno, vos ves a esta gente y decís, bueno, te vas para el otro lado. Es un tema complicado que tenemos que trabajar, me parece. Totalmente. Y vos decís, ahí se genera, como vos decís, la grieta, una grieta terrible, porque ya catalogás a esa gente y por ahí ves gente que está en ese grupo que no hizo nada, que pasó directamente, pero uno ya está, no, mirá, no vayas allá, porque mirá, salen... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es como Sí, que sí, genera sí. un caos, una situación complicada. Sí, aparte se trabajan con estereotipos. Yo, por ejemplo, que trabajé muchos años en La Matanza, me decían mis amigos, que son la mayoría de Capital Federal, no, ni loco voy a La Matanza, Claro. porque me van a robar, me van a matar. Total. Digo, pero ¿quién te va a robar, matar? ¿Quién? Si la gente de La Matanza se levanta a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en su trabajo. Como si en Capital no hay gente que es violenta, Claro. que es marginal, que es ladrona. Por no es eso lo mismo. son como estereotipos. Exacto. Pero de repente el estereotipo hoy es que el pobre es una víctima también, entonces tiene derecho a robar y entonces el que ejerce violencia es el que tiene. Tal cual. Porque tener es un acto de violencia contra el que no tiene. Exacto. Lo peor, que no me lo dijo un loquito, sino que me lo dijo uno que era responsable de la seguridad de... No me acuerdo qué cargo ocupaba, tampoco lo voy a decir, aunque me acordase, ni el nombre, pero me pareció algo muy disparatado, ¿entendés? O sea, que hay un problema de carácter emocional, de carácter de la edad, etcétera, pero también hay elementos ideológicos Tal que cual. pueden justificar o no la O no. violencia. Tenemos que eso también trabajarlo, me parece a mí, como sociedad. Tal ¿no? cual. Es así. Vos sabés que ayer mis sobrinos empezaron la escuela Sí. y en la vereda se empiezan a contar cosas y contaba una mamá que una vez una maestra hizo una votación con todos los alumnos para ver si el hijo de ella se iba de la clase o no. O sea que todos sus compañeros votaban si querían que se quedara en la clase el nene o no, y el nene esperando la votación. Yo cuando lo contaba... ¿Por qué hizo eso? Porque el nene se portaba mal, porque era inquieto, al margen. Sí. El grado de violencia que genera eso. Vos imaginate. Una locura. Es una maestra que haga votación con sus alumnos para que el chico se vaya o no del aula. Tremendo. Entonces, mirá desde dónde. Estoy hablando de primario, ¿eh? Sí. Cuarto grado. Entonces vos decís, ¿cómo a veces hay que tener somos... mucho cuidado. Somos muy responsables de estas cosas. Lili, muchas gracias. No, por favor, un placer.